Hola amigos, ¿cómo están todos ustedes? Soy Claudia Romero y se encuentran en su programa Humanízate por una cultura en familia 1670 de AM en Radio Anáhuac, Eleva tus sentidos. Estamos también en el canal de YouTube como Humanízate AC y nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter como Humanízate AC. Estamos también subiendo por medio de MyClam todos los programas en podcast y en Spotify. Así es que por Humanízate Radio y Humanízate AC. Síganos, suscríbanse al canal de YouTube y les pido que toquen la campanita para que todos los programas les lleguen y los contenidos a sus a sus correos. Ahí van a ustedes estar viendo continuamente lo que estamos elaborando. Recuerden que estamos trabajando continuamente para llevar muchísima información de lo que está aconteciendo en este momento en nuestro país y cómo poder resguardar la convivencia sana en nuestras familias. Y el día de hoy les doy una, pues, para mí es importantísimo darle esta bienvenida a Mariela del Río. Como ustedes saben, es amiga y fue profesora amiga mía desde hace muchísimo tiempo. Le doy la bienvenida. Hola Marieli, ¿cómo estás? Hola, Clau, mucho gusto. Pues muy buenas tardes a todos. Muy bien, gracias. ¿Tú cómo estás? Gracias a Dios, muy bien. Pues aquí otra vez llamándote a ti para que nos ayudes a vislumbrar un poquito esto de la eutanasia, porque el tema del día de hoy va a ser eutanasia y suicidio asistido. Entonces, sabemos que este tema es muy importante y por ello, pues nos acercamos a ti para poder saber un poquito más de estos temas. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Al Y les contrario, Clau. presento, igual a ti, Marieli, te presento a Diana Ríos. Este es su segundo programa que está haciendo aquí en Humanízate. Bienvenida, Diana, nuevamente, gracias por estar colaborando en Humanízate. Y te pido por favor que presentes a Marieli del Río como se debe. Sí, claro que sí. Pues hola a todos, hoy me toca presentar a la doctora María Elizabeth de los Ríos Uriarte, quien es doctora en filosofía por la Universidad Iberoamericana, maestra en bioética por la Universidad Anáhuac México Norte, licenciada en filosofía por la Universidad Iberoamericana, técnico en urgencias médicas por Iberomed AC, quien además ha impartido clases en niveles licenciatura y posgrado en la Universidad Anáhuac, en la Universidad Iberoamericana, en la Universidad Panamericana y en el Instituto Superior de Estudios para la Familia. Hoy cuenta con publicaciones en revistas académicas y de divulgación tanto nacionales como internacionales y actualmente es coordinadora de investigación de la Facultad de Bioética de la Universidad de Anáhuac y coordinadora editorial de la revista Medicina y Ética. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y mucho gusto. Muchas gracias a ti, Diana. Marieli, fíjate que hace unos días estábamos viendo en las noticias una noticia de una persona que le habían quitado se supone que hablaban de la eutanasia, ya no le dieron permiso de aplicar la eutanasia. Y sobre este tema, pues se me hizo muy importante acercarme a ti, porque también hay como este conflicto de no entender, ¿sí?, qué es la eutanasia y también qué es el suicidio asistido. Y yo creo que a través de este conocimiento también nosotros vamos a percibir si se están utilizando formas correctas para también nosotros ser conscientes de lo que se nos está dando por medio de las redes sociales, ¿sí? Y no confundir más estos términos y ser responsables con ellos. Sí, sí, gracias, Clau. Pues la verdad es que, en efecto, como lo dice, siempre hay como mucha confusión en estos temas entre eutanasia, suicidio asistido, no sabemos, a veces se confunden y los medios de comunicación se encargan de confundirnos todavía más, ¿no? Yo nada más quisiera poner un poco el contexto, el debate sobre la eutanasia, la verdad es que ha sido un debate mundial desde hace muchos años. Sabemos que ya hay países que tienen despenalizado el tema también de la eutanasia, que tienen prácticas legalizadas de suicidio asistido, etcétera. Y ahora, este año concretamente, pues se puso de moda gracias a la ley de eutanasia que avalaron en España en marzo de este año,
Pero en nuestro país no es un tema nuevo. Claro, en nuestro país la verdad es que desde finales del 2015 y todo el 2016 hemos tenido este tema rondando en la agenda pública. Y por eso mismo precisamente conviene aclarar los términos y sobre todo ofrecer alternativas desde el punto de vista ético para estas dos opciones. Entonces, pues lo primero que hay que distinguir es esto, ¿no? O sea, ¿qué es eutanasia y qué es suicidio asistido? No son lo mismo, a pesar de que a veces se confundan, y hay que tenerlo muy claro. Entonces, encuadramos que estamos hablando de temas de fin de vida, encuadramos que estamos hablando de personas que a lo mejor tienen una enfermedad terminal diagnosticada o no necesariamente, pero que están en un gran sufrimiento, que están en un gran dolor y que por supuesto son realidades objetivas que no podemos negar. Entonces, son circunstancias difíciles en donde hay que hilar fino y atender situaciones desde un punto de vista ético. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de eutanasia? Hablamos de eutanasia como la acción que inmediatamente ocasiona la muerte de una persona. Antes hacíamos una distinción entre eutanasia activa y eutanasia pasiva, ahora ya no la hacemos, pero a lo mejor conviene ilustrar un poquito y profundizar en esto. Hablábamos de una acción, eutanasia activa, haces una acción que provoca la muerte de una persona, le pones una sustancia que hace que su corazón se paralice y deje de respirar la persona y se muera. O hablamos de omisión, en el momento en que tú simplemente no brindas los cuidados necesarios para soportar o para mantener la vida de esa persona. Ya no hacemos esa distinción porque al final del día el efecto es el mismo, el efecto es matar a la persona. Y entonces es un acto en donde se tiene como intención matar a la persona. Lo que pasa es que, claro, esa intención de matar a la persona puede tener como móvil o como motivación el querer eliminar el sufrimiento, porque efectivamente el sufrimiento y el dolor están ahí, son objetivos, son presentes y son realidades que a ninguno de nosotros nos gustaría estar viviendo. Entonces, no importa si se tiene o no la intención, el punto es que se está provocando la muerte de una persona, ¿no? En el caso de eutanasia. Y es una persona, una tercera persona, que generalmente es un profesional de la salud, eh, que que hace esta acción para provocar la muerte de una persona. Eso es eutanasia, ¿no? Hay un tercero que provoca la muerte de la persona. Por su lado, hablar de suicidio asistido es diferente, ligeramente diferente, porque representa el acto en donde el mismo paciente que está pidiendo su muerte es el actor de su propia muerte, ¿no? O sea, es decir, hay terceros que auxilian, asisten, y por eso se llama suicidio asistido o auxilio al suicidio. Hay personas que asisten con medios físicos, consiguiendo los medicamentos, consiguiendo un lugar en donde la persona pueda hacerlo, consiguiendo una receta de un médico que proporcione esos medicamentos, etcétera, y le ayudan a la persona, pero es la persona misma, es el paciente mismo el que finalmente ingiere estos medicamentos o estas sustancias, o el que finalmente activa el seguro de la venoclisis en caso de que sean medicamentos que se administren vía intravenosa. Pero entonces es el mismo paciente el que decide el momento en que va a ponerle fin a su propia vida, y es el mismo paciente el que de hecho le pone fin a su propia vida. Entonces, mientras que en la eutanasia es un tercero que pone fin a la vida de alguien más, aquí es el mismo paciente que pide ayuda para poner fin a su propia vida, ¿no? Entonces, las consecuencias son distintas. No es lo mismo una pena por eutanasia, que al final del día se va a procesar como un acto de homicidio, que un acto de auxiliar a una persona, que también es un delito. Existe el delito de auxilio al suicidio, pero la pena es un poco menor, ¿no? Sí está penalizado, pero la pena es menor. Entonces, la gravedad de uno y de otro son distintos. También ambos, desde el punto de vista ético y bioético, atentan contra la vida de la persona, ¿no? Sin embargo, pues en uno es un tercero el que hace el acto, y en el otro es el mismo paciente el que pone fin a su propia vida, ¿no? O sea, es un suicidio. Y hablaba sobre el paciente enfermo y los cuidados paliativos. O sea, el dolor es muy latente cuando alguien está enfermo, y a veces provoca también en los cuidadores este mecanismo de ver, a ver cómo le podemos hacer para que no lo sufra tanto, ¿no? Sí. Y aquí tú sabes de qué manera entonces se está apoyando a estos pacientes para que no tengan este grado de dolor y no lleguemos a a provocar la eutanasia, o que el paciente quiera tener el suicidio asistido.
Mira, gracias y te agradezco mucho la pregunta porque efectivamente eso es lo que hay que impulsar. Es decir, antes de ver si legalizamos o no la eutanasia, el suicidio asistido, lo que hay que buscar son otras alternativas que permitan controlar lo mismo que se está tratando de controlar con un acto de eutanasia, con un acto de suicidio asistido, que es al final del día el sufrimiento y el dolor, que son objetivos, repito, que son síntomas de muy difícil control al final de la vida y que ameritan, por ende, un manejo muy minucioso e interdisciplinario, que son los cuidados paliativos. Entonces, antes de ver si lo despenalizamos o no, si lo legalizamos o no, yo creo que habría que explorar otras alternativas y una de ellas que ha tenido un gran éxito son los cuidados paliativos y cada vez lo está teniendo más. Lo que pasa es que en América Latina nos hemos quedado un tanto rezagados en cuidados paliativos, tanto en la formación de los paliativistas como en la administración, en unidades de cuidados paliativos en hospitales, etcétera, pero estamos avanzando y México se está posicionando en América Latina como líder en cuidados paliativos. Entonces, estos cuidados paliativos son este cuidado, así los define la OMS, como el cuidado activo e integral de la persona y de su familia. Entonces, aquí el esquema cambia porque ya no es únicamente una atención hacia el paciente, sino hacia el paciente y su familia. Entonces cubrimos tanto una posibilidad de eutanasia como una posibilidad de suicidio asistido con los cuidados paliativos, pero no es el objetivo luchar contra la eutanasia, el objetivo es atender a estos pacientes en etapa terminal que efectivamente presentan síntomas de muy difícil control en donde uno de ellos y nada más uno es el dolor, pero que también hay asfixia, pero que también hay ansiedad, pero que también puede haber sequedad de boca, pero que también puede haber algún tipo de anorexia, ¿no? Etcétera. Entonces tenemos muchos síntomas y los cuidados paliativos son muy eficientes para atender todos estos síntomas de forma integral y poderle brindar al enfermo, ahora sí, el alivio de su sufrimiento. Y bueno, yo pasé por un momento así con el cuidado de mi mamá, ¿no? Al tener cáncer. Y sí percibí mucho esta falta de sensibilidad para con los enfermos y para con los familiares, porque, pues bueno, en principio uno no es médico y te mandan, o sea, solamente te mandan un tipo de medicamento, morfina, para aminorar los dolores en cuanto, por ejemplo, cáncer, ¿no? Y que ya es en etapa terminal. Pero para poder desarrollar o manejar esta situación, de verdad estás en ascuas y el estrés que se vive dentro de del lugar, bueno, de tu casa y del cuidado de tu ser querido, a veces, pues, de verdad es todavía más doloroso que lo que pudiera hacerse. ¿Qué podemos hacer para, como sociedad, para poder sensibilizarnos y crear mecanismos donde tengamos estos cuidados paliativos o capacitarnos, no sé, qué podemos hacer en cuanto a esto? Gracias, Clau. Bueno, pues, antes que nada, pues gracias por tu compartir. Y sí, desafortunadamente, eso es la experiencia que hemos tenido con muchos pacientes e incluso a nivel personal con muchos familiares. Y esto se debe, yo creo que hay un factor, digamos, global y hay factores particulares, ¿no? El factor global tiene que ver con esto que ya el Papa Francisco nos ha cansado de decir desde el inicio de su pontificado, que es la cultura del descarte, ¿no? Es decir, estamos a un enfermo que ya está próximo a morirse, pareciera que la salida más fácil es ayudarle a morirse en vez de cuidar de él, porque ya no vamos a, ya ese enfermo no nos va a retribuir con nada. Entonces hay una cultura tendente hacia el descarte de personas mayores, de personas enfermas, de personas con una enfermedad irrecuperable, etcétera, ¿no? Entonces ese factor que hay que estar luchando con él porque se nos está permeando en muchas esferas de la vida, pero también hay un factor local, nacional, si tú quieres, cada vez menos en México, gracias a Dios, pero en América Latina sigue siendo todavía una agenda pendiente, que es el desconocimiento de que existen estos cuidados paliativos, el desconocimiento de que no solamente hay que controlar el dolor, sino hay que controlar el sufrimiento psicológico, hay que dar atención espiritual, hay que también tratar de manejar la comunicación y las estrategias a nivel familiar, tratar de ver a la persona ver al enfermo como una persona y ponerlo al centro de las discusiones, ¿no? Y al centro de los tratamientos. Entonces, creo que estamos ante un fenómeno global, pero también ante fenómenos locales. La ventaja de los locales, Clau, es que los podemos ir rompiendo. O sea, la ignorancia, tú sabes muy bien de esto, la ignorancia, hay un tipo de ignorancia que es vencible
Entonces, creo yo que en la medida en que hagamos este tipo de programas, en la medida en que generemos este tipo de espacios, en la medida en que nosotros en la universidad estamos generando muchos programas de capacitación en materia de cuidados paliativos, y aprovecho tu espacio, si me lo permites, porque justamente la siguiente semana, el 20 de octubre, tenemos un simposio iberoamericano de cuidados paliativos. Eso va a ser buenísimo porque van a dar el marco general de los cuidados paliativos en Latinoamérica y, claro, con algunas influencias ibéricas, ¿no? Pero bueno, entonces es generar esta cultura, es ir difundiendo, es mandar estos mensajes de que no es necesario llegar a la eutanasia, al suicidio asistido, si tenemos una buena atención paliativa en México, y exigirle a las autoridades también que generen políticas públicas que permitan que el derecho a la medicina paliativa sea un derecho universal, reconocido y que se otorgue de forma gratuita, ¿no? Eso creo que es muy importante. Claro, y voy a empezar a hacer una transmisión en vivo para todos los que nos están viendo en el canal de YouTube. Estamos dándole la bienvenida a todos nuestros seguidores en el Facebook Live. ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a Humanízate. Estamos elaborando el día de hoy un programa. Se llama, fíjense, es muy importante entender un poquito sobre estos temas para poder cubrir a veces estas enfermedades tan difíciles que se vive dentro del núcleo familiar y que no sabemos cómo llevarlas. El término es eutanasia y suicidio asistido. Estamos aquí con Marieli del Río, nos estaba invitando para este 20, me decía, el 20 de octubre para el simposio de cuidados paliativos en la Universidad Anáhuac del Norte. ¿Así es, Marieli? Así es correcto. Sí, vamos a tener, porque precisamente hemos hecho un esfuerzo pues realmente multilateral en todos los sentidos por generar una cultura de los cuidados paliativos, ¿no? Creo que es la forma de contrarrestar esta cultura del descarte a la que nos estamos enfrentando no nada más en México, sino a nivel mundial, y recuperar a la persona, ¿no? Y recuperar la dignidad de la persona, la dignidad del enfermo terminal, que al final del día pues requiere todo el apoyo y todo el cuidado que le podamos dar, ¿no? Claro, y me gustaría también que en este momento que ya ha estado con nosotros Diana, escuchando el programa, si tiene alguna pregunta sobre lo que hemos estado escuchando, por favor la haga. Sí tengo, o sea, igual la verdad es que no soy experta en el tema, pero pude investigar un poquito y me sonó mucho el término, o sea, escuchamos los términos eutanasia, suicidio asistido, que también, o sea, es como donde entra la parte médica, pero también llegué a escuchar, voluntad, o sea, que es parte de o sea, de la voluntad del paciente el querer, hasta cierto punto, como decidir, si quiere o no terminar con su vida, y digo también si voluntad anticipada. Voluntad anticipada, sí. Pero la voluntad anticipada es un recurso legal que se tiene en donde cualquier persona diagnosticada o no con una enfermedad terminal, siempre y cuando sea mayor de 18 años y con pleno uso de sus capacidades físicas y psicológicas, puede suscribir un documento de voluntades anticipadas, solo con la aclaración de que en México el documento que tenemos está totalmente orientado a rechazar los medios extraordinarios que se pudieran empezar a ejecutar para mantener la vida de una persona. Es decir, no nos faculta, el documento que tenemos en México no nos faculta para pedir la eutanasia. Más bien es un documento que rechaza que caigamos en lo que llamamos en bioética obstinación terapéutica, ¿no? En otros países sí existe esa otra posibilidad, o sea, existen otro tipo de voluntades anticipadas, otro tipo de testamentos vital, se llaman diferentes según el país en donde estemos, en donde una persona puede dejar dicho que en caso de encontrarse en una situación irreversible quisiera que le practicaran la eutanasia, por ejemplo, ¿no? En México no. En México el documento que tenemos, que es válido desde el año 2008, existe una ley de voluntades anticipadas, se puede hacer más bien existía una ley, porque este año justamente anexaron esa ley a la Ley General de Salud, ya no son dos leyes, sino que ya pertenece a la Ley General de Salud. Y uno puede hacer puede haber formato que uno descarga de la página, o puede haber un formato libre, lo haces ante un notario y firmas que en caso de encontrar una situación irreversible no quieres que te proporcionen medios extraordinarios. ¿Por qué no? Pues porque los medios extraordinarios van a mantener tu vida de forma, digamos, artificial, o a prolongar tu vida,
y prolongando tu vida, pues pueden venir también la prolongación del sufrimiento, la prolongación de situaciones que finalmente van a afectar a ti y a tu familia, ¿no? Entonces, la María, voluntad anticipada en México es para eso nada más. y para hacer de una vez la promo para aquellas personas que nos están escuchando en el Facebook Live, si quieren aprender un poquito más de los temas o acercarse a la Facultad de Bioética, ¿a dónde se pueden comunicar? Pues mira, Clau, pueden entrar directamente al sitio, bueno, en la Universidad Anáhuac, México, en facultades, la Facultad de Bioética, y ahí tenemos nosotros una gama de opciones de cursos y de alternativas de diplomados, de cursos formales, estamos por abrir y por lanzar una maestría en cuidados paliativos, y tenemos toda la información ahí. Yo creo que yo los invitaría a que navegaran por ahí un ratito y ahí van a ver pues todas las áreas que manejamos y toda la oferta de cursos que manejamos. De hecho, tenemos uno también en voluntades anticipadas, específicamente creado para voluntades anticipadas. Entonces ahí, pues y además estamos siempre a su disposición, ¿no? Todos nosotros estaremos siempre a su disposición. Gracias. Está Fernanda Mendoza siguiéndonos en el Facebook Live. Nos dice que es muy interesante este tema. Gracias, Fernanda, por seguirnos. Y bueno, finalizamos este Facebook Live. Les agradezco por ser parte de Humanízate, una cultura en familia. Síganos en nuestras redes sociales, Humanízate AC. Que tengan un excelente día. Y bueno, retomando aquí en el canal de YouTube, fíjate que también tenemos aquí para ir cerrando el tema. ¿Qué es la objeción de conciencia? Porque ahorita se está viviendo también controversias con esta situación y me gustaría que lo aclararas, por favor. Sí, con todo gusto, Clau. Pues de hecho, también, ¿no? El tema de la objeción de conciencia va siempre muy ligado a cuestiones que tienen que ver o con inicio de vida, con temas de bioética al inicio de la vida, el caso del aborto, lo vimos en México hace algunas semanas, o con temas de fin de vida como el que estamos tratando el día de hoy de eutanasia y de suicidio asistido, ¿no? Y siempre sale por ahí qué es y si se puede argumentar o no. A ver, yo antes de hablar de objeción de conciencia, yo diría, a ver, si estos temas se encuadran en atención médica, tanto de inicio de vida como al final de la vida, lo primero que habría que hacer es entender la atención médica. Y la atención médica se ubica, está perfectamente plasmada en el artículo 33 y 34 de la Ley General de Salud. Las actividades de atención médica son preventivas, curativas, de rehabilitación y paliativas, lo cual implica que ni aborto ni eutanasia forman parte de la gama de actividades de atención médica. Eso como primer punto. Ahora, concretamente hablando de objeción de conciencia, la objeción de conciencia como tal se deriva del derecho que tenemos a la libertad de creencias, que está consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que está consagrado en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, esta libertad de creencias te faculta para que tú puedas libremente decidir qué valores, qué creencias seguir y practicar, siempre y cuando, por supuesto, no atenten contra la vida de los otros, ¿no? No atenten contra los demás. Entonces, cuando hablamos de objeción de conciencia, hablamos de este ámbito que tiene la persona en su fuero interno para no hacer aquellas actividades que considere contrarias a sus valores o a sus creencias, siempre y cuando, por supuesto, este no hacer no vaya a repercutir en generar un daño a alguien o en el caso de los médicos no vaya a repercutir en provocar la muerte a alguien, por ejemplo, ¿no? O sea, es decir, hay cosas que caben dentro de objeción de conciencia, hay cosas que no caben dentro de objeción de conciencia. A un médico objetar conciencia para atender a un paciente porque el paciente profesa una religión contraria a la de él, porque el paciente tiene una preferencia sexual contraria a la de él, etcétera, eso no es válido a nivel de objeción de conciencia, porque el no hacerlo puede provocarle la muerte a esa persona. Pero si la ley o alguna otra institución me está pidiendo hacer prácticas contrarias a mis valores y mis creencias, y si yo rechazo, no afecto a nadie, se debe de respetar este fuero interno de la persona. Entonces, aunque la ley lo permita, la objeción de conciencia permite, en el caso de los médicos, permite a los médicos oponerse a realizar, por ejemplo, actos de aborto o actos de eutanasia, porque en su fuero interno considera que la vida humana tiene un valor especial, ¿no? Qué importante eso, porque ahorita pues se han ido hablando de varios temas como es del aborto, ¿no? Y en este caso de eutanasia, donde ni siquiera se había tomado en cuenta la objeción de conciencia, ni siquiera se tenía claro el término. Entonces, ¿cómo podemos resguardar la objeción de conciencia? ¿Cómo podemos apoyar como público
también a todos estos médicos que están buscando no atentar contra sus propias creencias y también contra su propia identidad, porque muchos de ellos a partir de su historia de vida, ¿no? Y de su moral, pues lo que han ellos o lo que ellos trabajan en el día es ayudar a las personas, ¿no? En la salud. Pero cuando hay esta controversia, también pueden atentar contra ellos mismos al estar pues, haciendo prácticas que no son las que ellos predican, ¿no? Es que aquí yo creo que como siempre sucede con las cuestiones legales, son vericuetos y por los vericuetos se van colando un montón de cosas. A ver, lo que hay que aclarar es que la objeción de conciencia para profesionales de la salud fue avalada desde 2018. O sea, desde noviembre del 2018 está protegida la objeción de conciencia para los profesionales de la salud. El problema, ¿qué pasó ahora con el aborto? El problema es que lo proponen como atentatorio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, pero está desde 2018 y por ende no tendría que tocarse. O sea, ¿para qué estamos haciendo una discusión innecesaria cuando lo tenemos amparado? Entonces, la objeción de conciencia está y debe de ser respetada y debemos de pugnar para que no sea planteada como un choque contra otro tipo de derechos, que en este caso argumentan que son los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, porque al final del día el médico está respetando esos derechos sexuales y reproductivos, pero esos derechos a decidir por parte de las mujeres se deberían de quedar en segundo plano cuando tenemos el derecho a la vida de alguien más, ¿no? Entonces, habría que jerarquizar y tener muy claro que no se puede tener libertad si antes no se tiene vida. Entonces, el primer derecho que habría que proteger es la vida y luego la libertad. La objeción de conciencia no está en contra de que la mujer pueda decidir, está en contra de que se violente contra la vida de alguien más. Esa es la diferencia, ¿no? Por eso digo que hay que ser muy sutiles con el lenguaje, porque basta una palabra para que se malinterprete y para que por ahí se cuelen un montón de cosas. Pero la objeción de conciencia está y está avalada para los profesionales de la salud desde el 2018. No deberíamos estar teniendo estas discusiones. Gracias por la aclaración. No, con todo gusto. Lo que pasa es que sí es un tema y la verdad es que hay que seguirlo discutiendo y hay que promoverlo y defenderlo y no permitir que lo erradiquen por defender otro tipo de derechos que además no son, no están jerárquicamente en el mismo nivel, ¿no? Claro, y vamos a hacer otro programa para ahondar un poquito más sobre esto y también nosotros sepamos qué es lo que podemos, bueno, aparte de los términos que podemos hacer para lidiar con esta situación, ¿verdad? Exacto. Sí, 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 no, por supuesto, y que los médicos se sientan tranquilos de que tienen el aval de objetar conciencia en caso de que así lo consideren por ir en contra de sus valores y sus creencias, que no pueden ser acreedores a ninguna sanción por objetar conciencia, pero que también reconozcan que la objeción de conciencia también tiene sus límites, ¿no? O sea, repito, cuando hay daño hacia alguien más o cuando la vida de alguien más está en peligro, pues no se puede objetar conciencia, ¿no? Ok, pues estamos terminando el programa. No sé si te gustaría cerrar con algo para... Pues nuevamente la invitación al simposio de cuidados paliativos que tenemos el día 20, lo pueden seguir por el Facebook Live de la Facultad de Bioética de la Universidad de Anáhuac y pues a seguir defendiendo, ¿no? Porque yo creo que siempre es más fácil tapar el sol con un dedo y no generar una cultura, ¿no? Y no ir picando piedra y creo que la solución a la eutanasia, la solución al suicidio asistido siempre van a ser los cuidados paliativos y hay que luchar e impulsarlos más en nuestro país, ¿no? Muchísimas gracias, Marieli. Diana, ¿nos podrías invitar a dar las redes sociales? Sí, claro que sí. A ver, les voy a compartir pantalla. ¿La ruleta la hacemos? No, lo dejamos en esta ocasión. Ok. Bueno, pues los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Aquí se las dejamos para que lo puedan seguir y pues los invitamos al simposio que nos está invitando Marieli. Sí, muchísimas gracias a todos ustedes que pues en este momento no les hicimos la ruleta porque era muy importante ahondar en el tema, pero les agradezco que estén siendo parte de Humanízate y que compartan todos estos programas.
nos vemos todos los jueves de 7 a 8 de la mañana y también en todas nuestras redes sociales por Humanízate Hace. Que Dios me los bendiga y podamos seguir adelante por ti, familia, con la campaña que estamos en este momento elaborando para todos ustedes. Síganla en las redes sociales. Hasta luego, que tengan un excelente día. Gracias, Clau. Hasta luego.